noches, dependiendo de la hora que ustedes vean este programa. Bienvenidos al podcast de la Farmacia TV. En esta ocasión estaremos tocando el tema de farmacia herbolaria. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida a mi coanfitriona, a la doctora Alma Fabiola Favela. Hola, ¿qué tal? Buen día. Esperemos que este tema sea de su agrado. Y vamos a presentar al doctor Ricardo Iván González Vega, que es nuestro invitado. El doctor Iván estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en la Universidad de Sonora. Hizo un postdoctorado en el Cusináhuac, aquí en Jalisco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Hace investigación relacionada con plantas, midiendo compuestos naturales con actividad biológica, que tengan actividad antioxidante, citoprotectora, antiproliferativa, antiinflamatoria y antiobiogénica e hipoglucemiante. A la fecha cuenta con 11 publicaciones con talla internacional. Y bueno, es un gusto recibirlo en este programa. Bienvenido, doctor. Ok, bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y pues la verdad, muchas gracias a todos por estar en estos momentos acompañándonos. Gracias a usted, doctor. Adelante con un video. Vamos a pasar un video introductorio de su plan. Y ahorita regresamos. La búsqueda de la salud y la mejoría del bienestar incluyen muchos tratamientos, prácticas y sistemas de atención que se hallan fuera de la medicina convencional, pero que se han integrado de manera gradual en la atención a la salud convencional. El uso médico de plantas en su forma natural y sin procesar comenzó sin duda cuando los primeros animales inteligentes notaron que ciertas plantas alimenticias alteraron determinadas funciones corporales. La Organización Mundial de la Salud estima que a nivel global 80% de la población de los países en desarrollo la utilizan en la actualidad como medicinas. Para efectos legales, los productos herbales se distinguen de los medicinales de prescripción derivados de plantas, por estar disponibles sin receta y a diferencia de los medicamentos de venta libre legalmente, se consideran suplementos dietéticos o productos alimenticios en lugar de medicamentos. La rama de la farmacia que conlleva el estudio del uso de plantas como medicinas es la farmacognosia, es decir, conocimiento de los fármacos. Dicho término fue empleado por primera vez en 1815, que la define como la ciencia que se ocupa del estudio de las drogas y las sustancias medicamentosas de origen natural, vegetal, microbiano y animal. Aunque el público puede creer que natural equivale a seguro, es claro que los productos naturales pueden ser tóxicos. La identificación errónea de hongos medicinales ha causado insuficiencia hepática. Los productos herbales que contienen especies particulares de Aristoloquia se relacionaron con neoplasias malignas, genitourinarias y nefritis intersticial. Varios productos herbales tienen un efecto potencial en el metabolismo de los fármacos. El mejor ejemplo de este efecto fue la demostración en el año 2000 en que el consumo de hierba de San Juan interfería con la biodisponibilidad del inhibidor de la proteasa del VIH. Debido al gran número de compuestos que alteran el metabolismo farmacológico y la gran cantidad de fármacos que toman algunos pacientes, puede ser muy difícil identificar todas las interacciones posibles. Los productos naturales, incluidos los de origen vegetal y animal, tienen una larga e impresionante historia como fuentes de medicamentos y como recursos
importantes para la investigación biológica, ya sea como suplementos herbales o como parte de una dieta. Los productos naturales se consumen con frecuencia en una mezcla compleja. Desde los primeros días de la farmacología, los productos naturales como la amapola de opio y la capsaicina han aportado información importante sobre las bases moleculares de la sensación dolorosa. Se sugiere que el extracto de camomila puede ser útil para el trastorno por ansiedad generalizada, pero los estudios son preliminares y sus hallazgos no son concluyentes. La melatonina podría ayudar a reducir la ansiedad en pacientes programados para cirugía y puede ser tan efectiva como el tratamiento regular con midazolam para aliviar la ansiedad preoperatoria. Existe cierta evidencia de que las cápsulas de aceite de hierbabuena con cubierta entérica tienen una eficacia discreta y de corto plazo para mejorar varios síntomas frecuentes del síndrome de intestino irritable. Los resultados de algunos protocolos señalan que la hierba de San Juan puede tener un efecto en un número limitado de pacientes similar al de los antidepresivos comunes, pero la evidencia está lejos de ser definitiva. El producto natural citicina, usado sobre todo en países del centro y este de Europa para la cesación del tabaquismo, está en estudio por interacciones con otros medicamentos. Los cannabinoides orales, los cannabinoides administrados por vía y la cannabis fumada se han estudiado para evaluar sus efectos terapéuticos en la esclerosis múltiple. Y si tienes alguna duda, acércate con tu farmacéutico. Él podrá orientarte en estas y otras cuestiones relacionadas con la salud y el medicamento. Muy bien, pues como verán hay un tema bastante amplio y bueno, me gustaría pedirle al doctor Ricardo Vega que nos haga sus aportaciones acerca de este video introductorio. Ok, bueno, muchas gracias. La verdad es que, pues, tengo toda la razón, ¿no? Para la información que nos brindaron en el video. Se dice mucho que los productos herbarios, herbolarios, medicamentos naturales, productos más que nada de origen natural, no son tóxicos, ¿no? Y yo creo que la mayoría de la gente que consume este tipo de productos naturales, pues, de cierta forma, al recomendarlos a las demás personas, porque de hecho esto no tiene como, no es tanto una recomendación de un profesional de la salud a un profesional de la salud. Muchas de las veces son recomendaciones entre personas que no están relacionadas con una profesión en la salud, ¿no? Entonces, lo que comentan en el video de que no todos los productos naturales, o no por ser un producto natural, eh, va a ser, no va a ser dañino para las personas. Claro, claro que puede interactuar. Sí, te digo, hay muchos factores por los que que debe tomar uno en cuenta para el consumo de estos productos de origen natural. ¿Por qué? Primeramente, ¿desde qué tipo de persona está tomando estos medicamentos? ¿Por qué? Porque si la persona tiene algún historial clínico relacionado con una patología donde el compuesto natural que se está ingiriendo pueda tener algún tipo de interacción química y nosotros podemos, pues dañarnos, ¿no? Otra forma es, o sea, es que hay muchas formas, ¿no? Em, por ejemplo, se dice que los terpenoides, los carotenoides, que son compuestos químicos o fitoquímicos que se pueden encontrar en verdura, en fruta, como por ejemplo, pues sabemos mucho, ¿no? De la zanahoria que contiene betacaroteno. Entonces, debemos estar conscientes de cómo vamos a emplear ese fitoquímico, por ejemplo, el betacaroteno. ¿En qué tipo de personas vamos a emplear esos compuestos, esos pigmentos? ¿Por qué? Por las condiciones en las cuales se encuentra la persona.
nada más dando un ejemplo. Hay un estudio y pues yo trabajé mucho, bueno, estoy trabajando mucho con carotenoides y los recomendamos como buenos antioxidantes, como prometedores antioxidantes, antiproliferativos contra el cáncer, entre otras cosas, ¿no? Pero nos llama mucho la atención que estos carotenoides son muy buenos contra el cáncer. Entonces, ¿cómo vamos a pensar nosotros que los mismos carotenoides pueden propiciar la carcinogénesis, ¿no? Entonces, hay un estudio probado en ratas donde a este tipo de estudios, bueno, se implementan modelos animales a los cuales se les suministra ciertas dosis de humo de cigarro. Entonces, si el betacaroteno es muy bueno para contrarrestar estos efectos de carcinogénesis, debería ayudar o promover a la terapéutica contra este tipo de cáncer. Pero ¿qué tal? ¿Qué es lo que pasó en el estudio? Los ratoncitos que estuvieron expuestos a humo de cigarro, no todos presentaron cáncer de pulmón. No obstante, aquellos ratoncitos que se les dio dosis de betacaroteno y exposición prolongada a este humo de cigarro presentaron tumores en los pulmones, que es algo que los investigadores no estaban considerando. Entonces se comenzaron a pensar, ¿qué está pasando con estos ratoncitos? ¿Por qué el betacaroteno con el humo de cigarro está propiciando la generación de tumores en los pulmones, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que crear conciencia y decir, ¿en qué condiciones vamos a estar consumiendo estos fitoquímicos naturales? Porque que sean naturales, como dice el video, no es que no sean dañinos para nosotros, ¿no? Depende de las condiciones en las cuales nos encontremos nosotros. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ok, el humo del cigarro contiene compuestos oxidantes que generan estrés oxidativo en el organismo. ¿Qué es lo que pasa? El betacaroteno es un compuesto no polar, por lo tanto, se va a acumular en los tejidos de nuestros órganos. ¿Y en qué tejidos? Se encontró betacaroteno en pulmones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el humo del cigarro pasa a nuestro sistema respiratorio, a nuestro órgano, a nuestros pulmones, oxidan al betacaroteno y este betacaroteno se descompone en distintos radicales libres que logran afectar el material genético de las células pulmonares, induciendo la proliferación de cáncer de pulmón. Entonces, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado para saber qué tipo de compuestos vamos a administrarnos como terapéutica y además saber cómo, saber nuestros hábitos también, ¿no? Porque no solamente podemos estar consumiendo. Entonces, a ese tipo de personas que, pues son fumadores crónicos, no se les recomienda que se suministren betacaroteno o algunos otros carotenoides en ese lapso. ¿Por qué? Porque puede ser contraproducente, ¿no? Provocando carcinogénesis, ¿no? Entonces sí, tienen mucha razón esta información que nos dan en el video. Y eso es nada más es un punto, ¿no? Que me llamó la atención. Hay varios puntos también, ¿no? Que me llamó la atención del video. A lo largo del programa. La Ujú. doctora Pate ahora nos platicará un poco de las características que deben de tener estos medicamentos herbolarios. Sí, bueno, retomando este tema de farmacia herbolaria es muy importante porque ya lo decían, normalmente usamos muchos productos naturales que están disponibles en la dieta o remedios herbolarios. En México es uno de los países que consume muchos remedios herbolarios y que a veces decimos, pues si me lo tomo no pasa, si no me hace bien, pues no me hace nada, ¿no? Pero pues la idea de este programa es hacerles conciencia que estos productos también tienen consecuencias, que hay consecuencias desfavorables para las personas y que incluso están interaccionando con medicamentos que normalmente se consumen. Los medicamentos herbolarios como tal, la legislación los define como
aquella parte de una planta o un extracto o o una tintura que se utiliza con fines terapéuticos, que está demostrada su actividad y su seguridad y su eficacia clínica, que está presente en una forma farmacéutica, excepto las formas farmacéuticas estables. Entonces, estos productos, al igual que un medicamento alopático, pues debe cumplir con requisitos de calidad y seguridad. Y más adelante vamos a ver pues, que existen ya normatividades y farmacopeas que nos van a indicar cómo evaluar la eficacia y la seguridad de estos productos. También se caracterizan porque tienen excipientes y aditivos, a diferencia de un remedio herbolario, que es algo que no tiene una forma farmacéutica y por lo tanto no contiene excipientes y aditivos. Muy bien, excelente. Entonces, ahora vamos a escuchar un poquito en entrevistas que se hicieron lo que nosotros denominamos la voz del paciente. Vamos a escuchar qué es lo que opinan las personas al respecto de estos medicamentos. ¿Medicamento herbolario? No. Bueno, es un medicamento que se deriva del uso de de las propiedades de diferentes plantas que se encuentran en nuestro alrededor, ¿verdad? No, no lo acostumbro. Sí. ¿Para qué? Para el estrés, ansiedad. ¿Y qué es lo que ha tomado? Sí, la pasiflora y también se me olvida cómo se llama el otro. ¿Valeriana? Ajá, valeriana. No, solamente tés. ¿Ves? Ajá, como té de hierbabuena y nomás hasta ahí, pero base de hierbas no. Todo puro medicamento controlado. Pienso que los dos son buenos, pero tienen menos riesgos los herbolarios. Yo digo que es más efectivo uno de hierbas, ¿por qué? Porque al que es controlado ya llevan otros químicos para, ¿cómo se dice? Pues para revolver más. Y a uno no sabe que en un laboratorio lo hacen con, no sabemos con qué químicos los hacen en el medicamento. Ya son... Mire, yo definitivamente no disminuyo la gran eficacia de los medicamentos herbolarios, porque pues los otros medicamentos pues tienen su función precisamente en todo ese tipo de plantas. De allí han nacido muchos medicamentos normales, pues los que compramos en las farmacias. Sin embargo, ¿qué le puedo decir? No he tenido la oportunidad y la educación de recibir los beneficios de esa rama de medicamentos herbolarios. Creo que tienen mucho menos efectos secundarios que los otros medicamentos. Creo que suelen ser hasta mucho más económicos, ¿verdad? De conocimiento general, ¿qué opina usted, doctor Ricardo, al respecto? ¿Qué le pareció estas dudas de estas personas? Ok, bueno, sí, son dudas que yo creo que a todo mundo nos surge en algún momento, ¿no? Yo creo que esas dudas surgen más cuando necesitamos de ese tipo de productos, cuando estamos enfermos. Simplemente, tomando en cuenta la pandemia, ¿no? El COVID-19, ¿cuántas, cuántas soluciones, entre comillas, no salían, ¿no? De que toma este remedio, toma este otro, para aliviar, para estimular sobre todo mucho, ¿no? Para estimular el sistema inmunológico,
toma este producto herbolario que te va a servir el té de eucalipto, que te va a servir, que cuando tengas COVID, te va a servir mucho el té de hoja de guayaba, por ejemplo. No sé si usted se lo recomendaron, ¿no? Al público, ¿no? Eh, por mi experiencia, yo que tuve COVID hace un año, pues tenemos un árbol de guayaba y pues uno trabaja en este ámbito, ¿no? De los productos naturales, fitoquímicos, extracción. Y yo dije, pues vamos a probar la hoja de guayaba. La verdad nunca la había considerado y siento yo que como un tratamiento curativo, pues yo creo que tal vez no, pero tal vez para una terapia alternativa sí podríamos utilizarlo para, no sé, este, tener, a lo mejor, ¿no? No sé, la verdad no sé el mecanismo de los compuestos que tenga la hoja de guayaba, ¿no? Si realmente va a estimular nuestro sistema inmunológico, lo va a proteger. Lo que sí sé y estoy seguro es de que contiene compuestos antioxidantes preventivos, ¿no? Y yo creo que todo esto de la herbolaria, medicamentos herbolarios, va más encaminado hacia lo que son, lo preventivo, prevenir. Ya los medicamentos establecidos, ya sean naturales o sintéticos, pues yo creo que ya pasan más que nada por un análisis de calidad rigurosa, ¿no? Científica, ya con más planteamientos científicos. ¿Por qué? Porque ya están probados la toxicidad, ya están probados en algunos ensayos, incluso in vivo, preclínicos, por lo tanto, yo creo que generan a lo mejor una mayor confianza al momento de consumirlo que tener una recomendación, un medicamento herbolario, algún otro compuesto que lo estén suministrando, ¿no? Como por ejemplo, estoy hablando, ¿no? Del COVID-19, cuando salió eso del óxido de cloro, dióxido de cloro, no recuerdo cómo se llama el compuesto, ¿no? Que muchos personas comenzaron a recomendar ese tipo de producto, ¿no? Que realmente, pues, es muy tóxico para el organismo. Entonces, sí hubo gente que comenzó a consumir esos productos contra el COVID-19 y la mayoría tuvieron problemas respiratorios, tuvieron más problemas que los que ocasionaba el COVID-19. Y ahí nos vienen a otros que cuando lo consumieron dijeron que sí se sintieron mejor, ¿no? En donde nosotros podemos observar que o sirve como placebo o no sirve, ¿no? En cuanto al dióxido de cloro, no recuerdo bien cómo se llama el compuesto, ¿no? Pero sí, todo lo que estamos estudiando en estos momentos sobre fitoquímicos, sobre la fitoterapia también, debemos estar conscientes que debemos hacer estudios rigurosos para promover, recomendar y suministrar a nuestro organismo este tipo de compuestos, ¿no? Yo creo que ya los medicamentos que están establecidos, como por ejemplo, los antibióticos, algunos compuestos para prevenir la ansiedad o contra la ansiedad, para estimular el sistema inmunológico, pues bueno, esos ya están probados. No obstante, pues algunos medicamentos o remedios herbolarios no están, no tienen tantas bases científicas, simplemente pues lo vemos y sabemos que ayudan, sí ayudan, pero yo creo que hace falta más investigación en estos tratamientos herbolarios. Ahora, precisamente hablando un poco en sentido amplio, ¿cuál es la diferencia entre remedio herbolario, medicamento herbolario, suplemento alimenticio? Luego se Ujú. habla de herbolaria, se habla de fitoterapéutica o fitoquímica, en fin, y homeopatía, que también muchas veces se relaciona con el tema, ¿no? Entonces, habrá que profundizar un poquito más en eso. ¿Qué nos puedes decir? Ok, muchas gracias. Sí, de hecho, pues son como que muchos términos, ¿no? Que se tienen que definir. Entonces, quiero comenzar hablando de la historia, por ejemplo, de los remedios herbolarios, ¿no? Ahí hay una rama también llamada etnobotánica o etnofarmacología.
Esto pues viene de nuestros ancestros, ¿no? De algunos grupos de personas que están utilizando estos remedios caseros o remedios herbolarios. Entonces, de esa rama de la ciencia, que de hecho hay un journal, hay una revista científica dedicada para etnobotánica o etnofarmacología, y viene desde los chinos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De que remedios chinos, remedios caseros, que cómo los podemos utilizar, qué podemos extraer de esa herbolaria. Entonces, para diferenciar qué es un medicamento herbolario, qué es un remedio herbolario, un suplemento alimenticio. El remedio herbolario es la planta. ¿Qué vamos a hacer con esa planta o con una parte de la planta? Sabemos que se pueden utilizar el tallo, la raíz, las hojas, las flores. ¿Cómo los podemos utilizar? Por ejemplo, nuestros abuelitos, ¿no? Nuestros papás, uno mismo trae tos. Entonces, toma té de canela. Entonces, ¿por qué? Porque alivia la tos. Ok, remedio herbolario. Vamos a agarrar canela, vamos a hacer un té de canela, pero científicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos extrayendo los compuestos bioactivos que se encuentran en la canela para solventar lo que estamos padeciendo en ese instante, ¿no? O en ese momento. Otro es el abango, un remedio casero también. Yo tengo té de abango, perdón, la planta de abango y la pongo a hervir. Ajá. Pensé que iba a preguntar. Entonces, ¿qué otra? Valeriana, ¿no? Que estaban mencionando hace unos momentos el público. Valeriana, la raíz, bueno, lo que es el tallo, ¿no? Que es lo que de donde se extraen los compuestos para poder dormir, para relajarnos. Todos estos vendrían siendo remedios herbolarios, que es la planta, como ya indiqué, ¿no? Una parte de ella, ya sean las hojas, el tallo, las flores, la raíz, etcétera. Entonces, ¿qué es un medicamento herbolario? Ahora sí, si nosotros extraemos de la canela, del abango, de la raíz de otra planta, ya nos metemos más químicamente y hacemos extractos etanólicos, metanólicos, o cuando algún otro solvente, ya utilizando más la ciencia, y logramos extraer estos compuestos, pues podemos extraer los compuestos bioactivos que nos van a dar a nosotros esa terapéutica para otro fin, encapsular el medicamento. Ahorita hablaron algo así de encapsular manzanilla, no recuerdo, ¿no? Pero ya hay encapsulados, por ejemplo, omega 3, ¿no? Bueno, el omega 3 pues principalmente se saca de organismos marinos, ¿no? Pero también existen, y como parte de la botánica, las algas, las microalgas. ¿Cómo se saca? Pues se obtienen carotenoides de estos, ¿no? No solamente de plantas terrestres. Entonces, eso puede ser ya un medicamento herbolario. Encapsular estos compuestos bioactivos y que promueven la salud, ¿no? Entonces, ya tenemos dos definiciones. Lo que es el producto herbolario o los remedios herbolarios, los medicamentos herbolarios y ahora los suplementos alimenticios. Los suplementos alimenticios son ya estos compuestos bioactivos que se añaden a un alimento. ¿Para qué? Se añaden o simplemente enriquecen nuestra dieta, ¿no? Entonces, los suplementos alimenticios se utilizan más para enriquecer nuestra dieta diaria. Si nosotros no tenemos un consumo normal de frutas y verduras, pues existen los suplementos alimenticios de omega 3, de carotenoides, existen hasta unos que se llaman frutas y vegetales, que de todas formas, pues ahí van muchos de estos compuestos que he estado mencionando, perdón, fenoles, flavonoides, carotenoides, etcétera. Entonces ya ese suplemento alimenticio nos sirve para enriquecer nuestra dieta diaria. Correcto, muy bien. La normatividad, ¿no? ¿Qué podemos hablar de la normatividad, Fabi? De la fabricación, la distribución, la venta en sí de todos estos medicamentos herbolarios. Ok.
Bueno, como medicamento herbolario, es lo que existe en la legislación normado. O sea, el remedio herbolario no está normado porque el remedio herbolario es, como he mencionado, yo tengo una planta y hago un té, ¿no? Entonces eso no está normado. Pero en cuanto al medicamento herbolario, el suplemento y el complemento alimenticio, sí, y cabe mencionar que a nivel de legislación, el medicamento herbolario, bueno, sí ya existe como esa separación del medicamento herbolario, suplemento y complemento alimenticio, pero en categoría están como en el mismo nivel de requisitos para fabricar, para obtener. Entonces, en cuanto a los medicamentos herbolarios, pues existe una farmacopea herbolaria que está la versión 3.0, en donde vienen muchas de las plantas o las plantas que se pueden utilizar, que podemos fabricar como medicamento herbolario, ya está dado en esa farmacopea. Pues la legislación dice que si tú quisieras hacer una presentación o un producto de, no sé, cannabis, pues tendríamos que revisar la farmacopea para ver si está enlistada ahí y qué características debería de cumplir, sobre todo las monografías, que son los análisis que nos comprueban la calidad y la seguridad del producto, ¿no? Hay una parte de la legislación que menciona que se pueden incluir o excluir en su momento plantas al catálogo de medicamentos herbolarios. Y es todo un protocolo que se tiene que seguir, toda una serie de pasos en los que se evalúan primero la factibilidad o el objetivo de uso de ese producto, porque si a mí se me ocurre hacer un producto de manzanilla, pues a lo mejor no es útil o no va a ayudar a ningún padecimiento en la población. Entonces, algo que se evalúa para incluirlo es que realmente ese producto va a generar un beneficio en la población. La otra es si el beneficio es mayor que el riesgo por sí. ¿Por qué? Porque estos medicamentos herbolarios, recuerden que provienen de una planta. Mientras no se extraiga los compuestos activos de la planta que pasan a ser fitofármacos, perdón, pues entonces sigue siendo una planta, una mezcla de sustancias que está contenida en la planta. Entonces, unos compuestos de la planta van a ser buenos, o sea, nos van a generar un efecto benéfico, pero otros van a generar efectos colaterales o secundarios. Entonces, esta parte pues se tendría que evaluar. Existe además la norma 248 de la Secretaría de Salud, que es la que marca las buenas prácticas de fabricación de remedios herbolarios. Ellos lo marcan así como remedios herbolarios, en donde entra toda esta categoría de productos. Y normas adicionales es la Semarnat, de la Semarnat es la 059, en donde se evalúa si esa planta no tiene riesgo de desaparecer, ¿no? Es una de las partes que se consideran. Y pues la norma 062, que es el etiquetado de los productos, y la norma 220, que también lo marcan las instrucciones de los medicamentos herbolarios. Tendría alguien que venda o que haga la producción de este tipo de productos, debe apegarse a la norma 220 para dar seguimiento a las reacciones adversas. Muy bien, excelente. También hablamos en términos generales a veces de aromaterapia, de homeopatía, de fitoterapéutica, etcétera. Entonces, no sé, me gustaría que el doctor Ricardo nos hable un poquito de por qué se relaciona el uso de la herbolaria en estos casos, ¿no? Ok. En el caso de la aromaterapia, por ejemplo, esto pues ha surgido actualmente como una muy buena terapia alternativa, pero siento que tiene un concepto un poco distinto a lo que son los productos herbolarios. Por ejemplo, ¿qué es lo que se utiliza para la aromaterapia? Aceites esenciales. Entonces, con un evaporador, evaporan lo que son los aceites esenciales y uno, pues, la recomendación son que,
vuelan lo que es el aroma, ¿no? Del aceite esencial. Pero yo creo que tiene más un trasfondo psicológico. Los utilizan mucho en psicología como una de las terapias de relajación. ¿Para qué? Porque los aceites esenciales sí tienen ciertos efectos terapéuticos sobre nuestro sistema nervioso, claro, claro que sí. Pero más que nada los psicólogos lo utilizan como un sistema de relajación. Entonces, estos aceites esenciales, pues los producen las plantas, por ejemplo, el orégano, ¿no? El orégano tiene muy buen aceite esencial, antiinflamatorio, antiproliferativo, muy bueno, y de relajación también. Entonces, el consumo de este aceite esencial en aromaterapia va a ser un poco distinto. ¿Por qué? Porque siento yo, la verdad, y de manera personal, si se utiliza como aromaterapia, pues no va a prevenir lo que es el cáncer, tampoco probablemente no prevenga lo que es la inflamación crónica, pero sí podría relajar a esta persona, ¿no? Y ya en aromaterapia ya van más términos psicológicos. Mi hermana menor, ella es psicóloga y ella trabaja mucho con aromaterapia y siempre estamos en contactos y me dice, oye hermano, me dice, ¿cómo lo ves si utilizo estos aceites esenciales? Que el aceite esencial de toronja, de naranja, de tomillo, etcétera. Los utilizo para ayudar a mis niños, dice, ¿no? Y yo le comento, sí, está muy bien, o sea, para relajación está muy bien, ¿no? Ellos lo utilizan mucho. Y sí, claro, va mucho de la mano con lo que es la herbolaria, pero ahí podemos nosotros observar una distinta aplicación de estos compuestos bioactivos que vienen en las plantas, no solamente para hacer tabletas, para hacer encapsulados, sino como aromaterapia, ¿no? Como una terapia alternativa para ayudar a nuestra salud mental, ¿no? Que ya sabemos que hay unos compuestos naturales que ayudan o que ayudan en contra de la ansiedad, ¿no? Incluso ya metiéndonos en cuestiones de neurociencia, ayudan mucho en padecimientos como la esquizofrenia, el Alzheimer, el Parkinson, ¿no? Pero ya saliéndonos de la aromaterapia, ¿no? Ya aplicándolo bien como una fitoterapia, ¿no? Entonces, pues cada uno ya tiene una distinta aplicación. Ahora, ¿cuál es la relación de estos compuestos fitoquímicos, fitofármacos, herbolaria, compuestos bioactivos en la homeopatía? Si bien a lo mejor algunos profesionales de la salud no aprueban la homeopatía, hay otros que sí la aprueban y la verdad yo he leído, he observado eh, un poco de controversia perdón, a la aceptación de la homeopatía. Dice, ¿no? Lo similar cura a lo similar. Ok, si hay pequeñas cantidades que pueden producir un malestar en personas sanas, pues esas mismas cantidades pueden promover la salud de una persona que está enferma, ¿no? Y utilizan compuestos naturales derivados de la herbolaria, como compuestos sintéticos también. ¿Para qué? Para utilizarlo en sus tratamientos homeopáticos. Uno de los tratamientos que he probado, la verdad, es las flores de Bach, que también son parte de los tratamientos homeopáticos y utilizan en su gran mayoría alcohol, aceites esenciales o esencias de flores, ¿no? Entonces, que bueno, los utilizan. Pero aquí, la verdad, siempre se está una pregunta en nosotros, ¿no? ¿Realmente están funcionando estos tratamientos homeopáticos a pesar de que vengan de un producto herbolario? ¿O será más que nada un concepto de placebo? ¿Es mejor el placebo que el tratamiento homeopático o el homeopático que el placebo? Y la verdad que por experiencia, lectura y no solamente pues lo que opino, ¿no? Sino que ya se ha observado que a lo mejor ciertos placebos son mejores que algunos tratamientos homeopáticos. ¿Por qué? Las concentraciones. Siempre las concentraciones en un producto fitoquímico, fitofármaco, homeopático, tienen mucho que ver.
Entonces, en los tratamientos homeopáticos, las concentraciones de estos fitoquímicos es mínima, es mínima. Entonces, esa concentración es insuficiente para promover la salud realmente. Están en concentraciones muy diluidas, ¿no? Por ejemplo, las flores de Bach sí están en concentraciones muy, pero muy diluidas. Por lo tanto, esas concentraciones no van a ser útiles para su fin. En cuanto a los fitofármacos, ahí sí, ahí sí las concentraciones son adecuadas. ¿Por qué? Porque tiene ese trasfondo científico de que nos dicen, la concentración, hay algo llamado IC50 o concentración media inhibitoria. ¿Para qué? Para saber que al menos el 50% de esa población va a ser afectada positivamente por el fitofármaco, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con los productos herbolarios, ¿no? Bueno, más que nada los medicamentos herbolarios, ¿no? Que ya tienen un respaldo científico de cuál es la concentración a la cual actúan mejor contra, por ejemplo, la viabilidad de las células cancerosas, por ejemplo, ¿no? Y ya hay más normativas todavía para decir que ese fitoquímico puede ser utilizado contra el cáncer, para prevenir el cáncer. ¿Por qué? Porque se encuentra en una concentración bien estable. Por ejemplo, ahí esas concentraciones no son tóxicas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un fitoquímico que da un efecto antiproliferativo de 200 microgramos o menos, se dice que es un buen candidato para ser utilizado en un futuro como un compuesto terapéutico contra el cáncer. ¿Por qué? Porque las concentraciones son adecuadas y además la toxicidad o la toxicología de este fitoquímico es nula o muy baja, ¿no? Y así poder sustituir la quimioterapia, por ejemplo, que ahí sí la quimioterapia no respeta y arrasa tanto con células cancerosas como con células sanas, mientras que los productos fitoquímicos, pues se trata de no, no eliminar, por así decirlo, no degradar las células sanas y combatir las células neoplásicas, ¿no? Y en la homeopatía, pues, se carece de ese fundamento científico, ¿no? De hecho, muchos les llaman como pseudociencia también. Correcto, muy bien. Ahora, precisamente para hablar un poco de esto con más detalle, pasaremos ahorita a una sección, pero antes de ello, hablarnos un poco de la diferencia de si hay alguna diferencia entre medicamento herbolario y fitofármaco. Ok. El medicamento herbolario, bueno, lo explicamos hace unos momentos, ¿no? Vamos a ver qué es un fitoquímico. Primero que nada, para definir si hay diferencia o cuál es la diferencia entre el medicamento herbolario y el fitofármaco, primero tenemos que entender qué son los fitoquímicos, los compuestos fitoquímicos, para ya posteriormente pasar a lo que es los fitofármacos. Ok, los fitoquímicos, como la palabra lo dice, ¿no? Son compuestos químicos que están en plantas, que se encuentran en plantas. Y estos compuestos químicos son factibles para la salud, ¿no? ¿Qué tipo de compuestos hay o qué tipo de fitoquímicos se encuentran? Hay una clasificación ya, ¿no? Donde podemos ver carotenoides, fenoles, flavonoides, curcuminas, alcaloides, muy importante los alcaloides, entre otros fitoquímicos, ¿no? Entonces, estos compuestos ya están aislados, ya se encuentran aislados de la planta que los compone, ¿no? Por ejemplo, la zanahoria. Pongo de ejemplo la zanahoria porque todo el mundo la consumimos y conocemos más sobre el betacaroteno. No es lo mismo consumir unas cápsulas de extractos de zanahoria, extracto de berros, extracto de alguna otra planta que contenga carotenoides, a tener ya nuestro compuesto aislado y consumirlo. Es distinto, ¿no? Por lo que acabo de comentar, ¿no? Las concentraciones. Entonces, estos fitoquímicos se extraen de las plantas, de sus organismos que las contienen, y no solamente de plantas comunes,
no solamente de tomillo, por ejemplo, no solamente de la valeriana, no solamente del toronjil, no solamente de productos que normalmente utilizamos en nuestro hogar, sino que también se extraen de plantas no tan comunes en nuestra área, como son plantas acuáticas, ¿no? Que las plantas acuáticas tienen una muy buena característica sobre las plantas terrestres. Y comentaban hace un momento sobre que la planta que estemos utilizando nosotros no esté en peligro de extinción, que sea de buena calidad, que se produzca en sistemas de calidad óptimos para la producción de esos compuestos, ¿no? Entonces, las plantas acuáticas, si nosotros las sometemos a un tipo de estrés, va a producir estos fitoquímicos en una mayor concentración. Y estas plantas pueden contener, estas plantas acuáticas pueden contener distintos compuestos bioactivos que no se encuentran en las plantas terrestres, ¿no? Por ejemplo, o que se encuentran en una mayor cantidad. Pongo de ejemplo otro carotenoide, la fucoxantina, que se puede extraer de algas pardas, neojantina, astaxantina, que se puede extraer de microalgas, como la Hematococcus pluvialis. Entonces, estos compuestos fitoquímicos, nosotros los podemos extraer, encapsular y darlo como una terapia fitofarmacológica, ¿no? Encapsulándolo. Actualmente se están encapsulando, por ejemplo, astaxantina, fucoxantina, betacaroteno. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver la absorción en nuestro organismo. Entonces, si nosotros podemos realizar nanocápsulas, microcápsulas de liberación, ya sea controlada, prolongada, entonces vamos a tener una administración correcta de estos fitoquímicos en nuestro organismo, los cuales van a promover nuestra salud. En cambio, los medicamentos herbolarios, pues, carecen de esta parte, ¿no? De esta parte más profunda, de esta concentración, de este aislamiento más adecuado, que son los fitofármacos, ¿no? Entonces ahí sí tiene como una mayor, mm, como una mayor ¿cómo podría decirlo? Utilizarlo de una mejor manera, los fitofármacos, que los medicamentos herbolarios. Muy bien, excelente. Vamos a ver, no sé, yo no veo si hay alguna pregunta por ahí en el chat, si nos pudieran ayudar para ver si existe alguna pregunta que exista en cuanto a si hay alguna duda respecto al tema. A ver, ahí. Vamos a ver. Hay un comentario, dice, debemos conocer perfectamente la diferencia entre un producto herbolario utilizado con fines terapéuticos. Ay, ya te perdí. O dice, los productos herbolarios tienen esa sensación de seguridad que genera su uso indiscriminado y la consiguiente aparición de problemas. El riesgo del uso irracional es mucho mayor ante la forma en la que estos se ofertan. Debemos conocer perfectamente la diferencia entre un producto herbolario utilizado con fines terapéuticos y un medicamento herbolario. Este último lleva controles serios. Sí, es lo que acaba de explicar perfectamente bien el doctor Ricardo. Muy bien. ¿O podría hablar la última? ¿Podría hablar un poco más fuerte? Ok. Ok, correcto. Casi no se escuchaba. Ok. Bueno, básicamente las dudas creo que ya están resueltas. Vamos a pasar ahora a una sección que nosotros denominamos el baúl del boticario. Y vamos a ver un texto, voy a leer un texto que tiene que ver con la influencia de los franceses, la influencia de Francia en la fitoterapia mexicana, justamente. Muy bien, desde fines del siglo XIX y hasta 1931 se publicó en México el formulario de la Facultad Médica Mexicana, editado por Guillermo Parra, quien fue director de la Escuela Nacional de Medicina entre 1920 y 1923. La cuarta edición del formulario, con aportaciones de 155 médicos, data de 1921 y la quinta de 1931.
destinatarios, perdón, y creadores de la obra a la vez, los médicos en su práctica eran reconocidos como portadores de una experiencia valiosa y la terapéutica como algo más amplio que el uso de medicamentos o recetas. Las fórmulas recomendadas por los médicos contenían no solo plantas medicinales o productos naturales, muchas de ellas incluían sustancias químicas, principios aislados de plantas, básicamente alcaloides, diversas formulaciones, algunas de ellas mexicanas como el vino de Hidalgo de Carpio, el elixir digestivo de Herrera, las píldoras pacíficas de la farmacia mexicana, ya sea de opio, nuez moscada, hinojo, azafrán, ácido benzoico y miel, y la magnesia de Márquez o las cápsulas de González y el agua del doctor Maicot, y la inyección hipodérmica de cloroquina de Rivera elaborada en Guadalajara. Diversos específicos importados se recomendaban también, denominados entre ellos franceses como la fosfatina Palias, la eucaliptina Lebron, las ergotinas Yvonne y Bonjean, y la papaína Tourette-Perret, y el valeraniato, perdón, de Pierlot. Y aunque tímidamente se asomaban también ya algunas empresas que algunos luego descollarían en el mercado, los productos como acetosono, eutimol y la solución oficinal de adrenalina de Park Davis y la aspirina, el sulfonal y la fenacetina, perdón, de Bayer, y la urotropina de Schering, el eucaliptol inyectable de Roussel y la cloroquina hipodérmica de Herba y dionina de Merck. Otros componentes tenían su adscripción geográfica precisa y otros más eran combinaciones de sustancias químicas no naturales con obras naturales, con productos naturales, perdón. En muchos de estos medicamentos se puede apreciar la hegemonía médica francesa de entonces en los preparados y productos como la solución concentrada de Tourette-Perret, los gránulos Chaton de codeína, aconitina y isociamina, la masa ferruginosa de Ballet, el licor arsenical Balugan, el agua de Ravel, la tintura de Baume, la solución de percloruro de fierro de Pravin, el licor de Boudin, la sal de Pelletier y la estafilasa del doctor Doyen. En fin, hay muchos que están mencionados aquí. Todo eso tiene que ver con precisamente la influencia de los franceses en la fitofármacos, la elaboración de fitofármacos en México. Muy bien, pues pasamos, no sé, Fabi, ¿tienes algún comentario antes de pasar con las conclusiones finales? Pues nada más que tanto esto que nos acabas de presentar, que fue traído de Francia, y bueno, que ya en México hay indicios pues del uso de plantas, ¿no? Que están declaradas en el Códice de Florentino, y que de alguna forma ahora lo que tenemos es la combinación de lo que ya existía en México y lo que vinieron a traer los españoles, los franceses, y que pues se ha ido mezclando, ¿no? Y que ahora tenemos muchos productos que son medicamentos que fueron derivados de una planta, y muchos medicamentos herbolarios que se venden y que podemos utilizar. Ahí pues nada más, ya me voy a adelantar un poquito a los comentarios finales, es tener la conciencia de que estos productos han demostrado seguridad y eficacia, que están autorizados por una entidad, que en este caso es COFEPRIS, y que cumplen con ciertos requisitos, pero tienes que tener cuidado porque hay muchos productos que se venden que no cumplen estos requisitos, que no tienen un registro autorizado por COFEPRIS, y que pese, aunque tenga un registro por ser un medicamento herbolario, porque es una mezcla de sustancias, pues podemos observar eventos secundarios
que a veces no tendríamos que combinar con ciertos medicamentos porque pueden llevar incluso a riesgo de sangrado. Por ejemplo, el ajo, se me ocurre, ¿no? Inhibe la agregación plaquetaria. Entonces, si nosotros en la dieta consumimos mucho ajo, pues ya ese paciente está en riesgo en el caso de no tener coagulación de la sangre adecuada. Entonces, tendremos incitar a la población, incitar a los profesionales de la salud que, bueno, que usemos estos productos de manera precavida, con conciencia, responsable, y que nos informemos, ¿no? ¿Qué productos sí pudiéramos combinar como usuarios, como médicos, para evitar daños colaterales a los pacientes? Muy bien. Pues este texto fue tomado de una gaceta que publicaba lo que en ese entonces se llamaba la Sociedad Médico-Farmacéutica, es decir, entre médicos y farmacéuticos. Y me gustaría, doctor Ricardo, si nos da sus conclusiones y recomendaciones acerca del tema, sobre todo recomendaciones de cómo usar en forma responsable todos estos productos, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, de hecho, pues todo el mundo en nuestros hogares, yo creo que si revisamos la verdad nuestra alacena, vamos a tener ahí productos herbolarios, ¿no? Que a lo mejor té de manzanilla, sobre todo té, ¿no? Que el té de manzanilla, té de valeriana, té de habango con propóleo, etcétera, ¿no? Yo, sinceramente, son los que recuerdo porque están en mi alacena, ¿no? Y los utilizo. Entonces, el uso indiscriminado de estos productos, como por ejemplo la valeriana, sí pueden llegar a ser nocivos para nuestra salud, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos, agregamos o consumimos más que nada un exceso de té valeriana, pues a lo mejor, ¿qué nos puede pasar? A lo mejor pues, durmamos un poco más, a lo mejor nos relajemos de más y caigamos sedados, ¿no? O puede contener un compuesto, y si nosotros estamos consumiendo, por ejemplo, melatonina, algún psicofármaco, como por ejemplo el clonazepam, la quetiapina, alguno de esos psicofármacos que nos ayudan a nosotros contra la ansiedad, a lo mejor si alguna persona padece, por ejemplo, esquizofrenia, si alguna persona padece de ansiedad crónica, y si nosotros consumimos esa valeriana como extra para poder dormir, pues a lo mejor haya un efecto antagónico, donde a lo mejor se inhiba el efecto del clonazepam, de la quetiapina, o por lo contrario, ¿no? Algún sinergismo y potencie ese efecto y pues nos haga daño. Entonces, hay que crear conciencia en saber antes de consumir un producto herbolario, incluso los fitoquímicos, ¿no? Como les comenté lo del betacaroteno, ¿no? Para aquellas personas fumadoras que realmente no se recomienda. Debemos hacer conciencia, primeramente ¿para qué voy a querer ese medicamento, ese compuesto bioactivo, ese producto herbolario? ¿Qué es lo que me está pasando en mi organismo? Entonces, siempre les recomiendo informarse con un profesional de la salud. Si ustedes no tienen a la mano un profesional de la salud, pueden consultar páginas en internet, pero páginas oficiales de la Organización Mundial de la Salud acerca de los productos que están consumiendo. ¿Por qué? Porque siempre hay páginas en internet de desinformación, que consume este otro producto, es el elixir de la vida, el elixir de todas las enfermedades, que realmente son mentiras, ¿no? O sea, y uno lo recomienda y dice, te recomiendo utilizar óxido de cloro, oxígeno líquido para estas enfermedades. Es que lo vi en YouTube, lo vi en un TikTok, lo vi en internet, pero realmente, ¿dónde? Las fuentes, las referencias. Yo siempre recomiendo, revisen sus referencias, de dónde proviene la información, si es información verídica, si es información comprobada, si es información que viene de un profesional experto, un profesional de la salud. Entonces, siempre mucho cuidado con eso. También mucho cuidado si ya llevamos un tratamiento nosotros, mucho cuidado con ese tratamiento que llevamos si vamos a consumir
un producto natural, porque mucho ojo, ¿no? Lo que comentábamos en todo lo que es el programa, no por ser natural no nos va a hacer daño. Entonces, si nosotros, por ejemplo, padecemos de diabetes y tomamos todavía un compuesto bioactivo que sea hipoglucemiante, a lo mejor y nos va a bajar aún más la glucosa y podamos nosotros tener hipoglucemia, ¿no? Y eso nos va a afectar. Hay que ver si estos productos que estamos utilizando para reducir la glucosa en sangre son reguladores de la glucosa en sangre o nos va a bajar los niveles de azúcar indiscriminadamente, ¿no? Lo cual también nos puede hacer daño. ¿Qué otra cosa? Eh, Hay medicamentos como por ejemplo para la arritmia, problemas cardíacos. Nosotros estamos consumiendo, pero si nosotros consumimos, por ejemplo, toronja o extracto de toronja, ese extracto de toronja contiene un compuesto químico que inhibe el fármaco, el propranolol, que es utilizado para la arritmia cardíaca. Por lo tanto, si nosotros consumimos el compuesto, si nosotros tenemos una arritmia y consumimos propranolol y estamos consumiendo mucho extracto de toronja, que mucho antioxidante, eso, pero no solamente va a tener antioxidantes benéficos, sino va a tener otros compuestos bioactivos que pueden interactuar con el propranolol, por ejemplo, ¿no? Y pueden inhibir su efecto farmacológico. Entonces ahí hay que tener cuidado. Es como el ejemplo que nos dieron, ¿no? Sobre la coagulación y el ajo concentrado. Hay que tener mucho cuidado sobre eso. Entonces sí recomendaría más previa información antes de consumir un producto natural de cualquier índole. Excelente, muy bien, muchas gracias. Fabi, ¿quieres agregar algo como conclusión del tema? No, pues nada, eso, nada más que tomemos conciencia al consumir este tipo de productos y que consultemos a las personas que son expertos en el área. Muy bien, doctor Ricardo, muchísimas gracias por su participación en nuestro programa el día de hoy. Y bueno, a todos los que nos están viendo, nos han visto durante este tiempo, pues les agradecemos su presencia en el programa. Les invitamos a que hagan su, les compartimos ahí, perdón, la información para la constancia que ustedes pueden obtener. Le queremos llegar al doctor también su constancia de participación y agradecerles a todos y desearles pues, lo mejor en estas fiestas, ¿verdad? Y los esperamos la próxima con el tema de nutrición en el paciente renal.